Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a tener una webinar muy interesante sobre las actividades en casa o la actividad en casa y el movimiento con el doctor Jorge Iván Palacio Uribe, quien es especialista en medicina del deporte. Es un gran experto a nivel de nuestro país en todo este tema de la medicina del deporte, los músculos, todo el tema de adiposidad, y nos va a brindar una buena oportunidad de que conozcamos sobre todo este tema y aprendamos muchísimo de él. Muchas gracias por este espacio, doctor Jorge Iván Palacio. Nos encanta tenerlo y bueno, una gran oportunidad de participar en el Facebook, de brindar todos sus conocimientos a todos nuestros pacientes, que es nuestro sentido. Así es. Bueno, muchas gracias, Jorge. Primero que todo, más que una diapositiva de conflicto de interés, es agradecer a Novo por la invitación a participar con ustedes en este momento tan coyuntural en el que nos tenemos que quedar encerrados por salud. Esta pandemia nos está dando muy duro, pero podemos seguir la vida normal y empezar a hacer todo lo de actividad física y todo lo de ejercicio. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de ese contexto de obesidad y cómo manejarlo desde casa. Y empecemos con una frase bien importante y bien linda, es que uno no necesita estar bien para empezar, pero sí necesitas empezar para poder estar bien. Es una frase importantísima y nos lleva a el tema que debemos preguntarnos: ¿qué es obesidad? Entonces, normalmente cuando preguntamos qué es obesidad, siempre nos vamos a imaginar en esta imagen: el barrigón, la persona bastante voluminosa, porque empezamos a mirar siempre en esa adiposidad, pero en la medición de la persona obesa siempre se ha dado por la relación entre el peso y la talla. Para hablar de obesidad tenemos que hacer el índice de masa corporal, que es esa relación. Entonces, si medimos tanto y pesamos tanto y pasamos de un valor de 24,9, o sea, de 25 a 29,9, estaríamos hablando de sobrepeso, y por encima de 30 estaríamos hablando de obesidad. Pero entonces yo les dejo aquí una inquietud. Este personaje, sí, bastante musculoso, que poquita barriga tiene como las del lado, si hacemos la relación entre el peso y la talla, nos daría también que es obeso. Y nosotros miraríamos y diríamos: ¿es realmente este paciente obeso? Entonces, es obeso el de la derecha y es obeso el de la izquierda, por la relación que siempre hemos tenido. Entonces, tenemos que dejar de ver la obesidad desde el peso, desde la báscula, y empezar a centrarla en esta célula que se llama el adipocito, que es la célula de la grasa. Esa célula de la grasa se va a acumular a nivel subcutáneo, a nivel visceral, y también hay una grasa que se infiltra, y esa grasa se infiltra a nivel de músculo, a nivel de otros tejidos como hígado y páncreas. Esta grasa produce unas sustancias que se llaman adipoquinas, y esas sustancias son muy malas porque generan inflamación. Ahora bien, no es la inflamación del golpe o del trauma que uno ve después de una lesión en rodilla, que se pone muy grande la rodilla, que hace un derrame y se dematiza mucho. No estamos hablando de ese tipo de inflamación, sino que estamos hablando de una inflamación crónica de bajo grado, y esa inflamación genera mucho daño, mucho daño. Por otro lado, nos aparece otro órgano importantísimo. Ustedes dirán: ¿cómo así? Grasa, ahora me están hablando de músculo. Y es porque es que este órgano comprende el 45% de la masa corporal. O sea, tenemos un órgano que nos va a contrarrestar todo ese poder de la grasa, de ese poder dañino inflamatorio, porque este músculo nos genera unas sustancias que se llaman mioquinas y son antiinflamatorias. O sea, el músculo genera esa función antiinflamatoria corporal. O sea, él se encarga de contrarrestar esa lesión o ese efecto lesivo que tiene
la grasa sobre nuestro cuerpo. Y esta gráfica tan enredada es simple para mostrar, simplemente es para mostrar que el músculo puede ayudarse a sí mismo, ¿sí? A sí mismo, puede ayudar en áreas cercanas y puede ayudar en áreas lejanas. Y aquí encontramos cómo el ejercicio genera todas estas sustancias que nos ayudan a nivel del hígado, a nivel de hueso, a nivel de evitar lesiones tumorales como cáncer de colon en hombre, que está bien estudiado, y cáncer de mama en mujeres. O sea, la persona que es juiciosa con el ejercicio casi nunca desarrolla este tipo de enfermedad de cáncer. Pero también tenemos efectos a nivel cerebral y han visto mucho que se previenen lesiones neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿sí? Y la demencia, entonces el Parkinson. Entonces tenemos que esas sustancias del músculo nos van a ayudar a nivel cerebral, también a nivel del páncreas, del tejido, del tracto gastrointestinal y a nivel del tejido inmune, que es bien importante que miremos que ahora está tan de moda tener un buen sistema inmune para que el coronavirus no nos pegue tan duro, porque igual pues no vamos a hablar que el ejercicio va a evitar que te infectes, el evitar que uno se infecte está en todas las medidas de higiene y de contacto con la otra persona, pero sí, si uno tiene un buen sistema inmune, pues obviamente va a responder mejor a una lesión, a una infección por parte bacteriana o viral. Entonces, todas estas gráficas es para mostrar la importancia del músculo para contrarrestar ese efecto deletérea que tiene la grasa generando esa inflamación. Entonces, ya con esto podemos hablar de lo siguiente, no vamos a hablar del paciente obeso por peso, sino que vamos a hablar de una adiposopatía. O sea, esta es la enfermedad, la acumulación en gran cantidad de grasa genera una adiposopatía, porque esta adiposopatía va a hacer que acumulemos mucha grasa, se genere inflamación y esta inflamación va a empezar a alterar todo nuestro metabolismo. Entonces, imaginémoslo como un árbol donde la raíz es este problema de adiposopatía, de sobrepeso, obesidad, y de ahí empieza a crecer las otras enfermedades, ¿cierto? Que son, o sea, la raíz, perdón, sería el sedentarismo, el tronco sería la adiposopatía, cuando ya empezamos a aumentar de peso en grasa, y las ramas serían todas las enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las cuales tenemos la hipertensión, la diabetes, el problema de colesterol, ¿cierto? Y de los tipos de cáncer que hablaba ahorita. Entonces, para hablar de adiposopatía les voy a poner dos ejemplos. Si miramos a esta señora, podemos hablar de adiposopatía. Obviamente es evidente que la persona tiene sobrepeso y obesidad. Pero si yo pongo esta persona acá, ustedes inmediatamente me van a decir, no, ¿qué tal? Esa persona no tiene adiposopatía. Pues sí tiene adiposopatía, porque aunque se ve flaca, tiene mucha grasa y poco músculo. Lo que pasa es que como no tiene tanto músculo, y ya veíamos que es el 45% de nuestro peso corporal el músculo, entonces ya miramos que es todo ese peso en grasa. Entonces, esos son los que normalmente salen el ejemplo de cómo era de flaco y le dio diabetes o cómo era de flaco y se infartó. Claro, porque no es la flacura del caso de esta niña, ni es la gordura en este caso por imagen, sino esa cantidad de grasa que tenemos acumulada en el cuerpo. Entonces, estamos viendo una persona obesa y una persona flaca, pero las dos tienen problemas de adiposopatía, o sea que las dos pueden desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades metabólicas. Entonces, ¿cómo nosotros nos encargamos de buscar esa adiposopatía y de diagnosticarla? Tenemos una muy buena y muy barata que es la bioimpedanciometría. En el caso nuestro en la clínica tenemos el InBody, el cual nos da el peso, el cual nos da cuánto tenemos en músculo en kilogramos, nos da la masa grasa corporal en kilos y en porcentaje, nos da cuánto hay de grasa visceral, cuánto hay de proteína, de músculo, o sea, nos da una información de la composición corporal muy importante. Pero
Esta bioimpedanciometría tiene también muchos detractores que dicen que no es tan fidedigna, que depende si tiene la vejiga llena o no, que si comió o no, y eso es verdad. Entonces aparece otro sistema que estamos utilizando mucho, que es bien importante y que muchos de ustedes lo pueden conocer, que se los han mandado para mirar si tiene osteoporosis o no, que se llama la densitometría ósea. Pero ese densitómetro tiene un software para nosotros también mirar la composición corporal. Este DEXA lo hacemos nosotros en la Clínica Las Américas, acá en Medellín, y nos arroja este resultado. Cuando el paciente llega con el resultado, nosotros les explicamos de la siguiente manera. Vamos a poner este ejemplo. Tenemos la bandera de Colombia. Empecemos de abajo para arriba. El rojo sería la sangre que derramaron nuestros héroes, que sería el músculo, lo que nos va a ayudar a mantenernos saludables. El azul, nuestros cielos y mares, sería la parte ósea. Entonces también podríamos mirar cómo está el hueso en su densidad mineral. Y el amarillo, que es el oro, que está bastante aumentado en nuestro paciente, es la grasa. Entonces, si ven en este cuadrito del lado, pueden mirar que está el azul oscuro, el azul claro, y por encima está está esa crucecita, lo que nos está diciendo que tiene un porcentaje de grasa muy alto. Cuando nosotros vamos a mirar comparado con la impedancia o con la bioimpedancia, tiene un 45 kilos de los 98 son grasa, que equivalen al 43% del peso. O sea, estamos hablando de una gran masa grasa que nos va a generar enfermedades. Por otro lado, también nos va a mostrar la masa apendicular magra, o sea, el músculo, y podemos decir si está bajito o está alto. Y adicionalmente, y eso lo venimos haciendo desde el año pasado, es que uno puede utilizar se llaman ROIs, y disparar el rayo directamente sobre un grupo muscular. El caso nuestro, utilizamos, no sé si se ve la flechita, acá este músculo en la parte lateral del muslo, que se llama la banda iliotibial, y otro aquí en el deltoides, y él nos muestra si hay infiltración grasa dentro del músculo, que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo veo esta masa muscular aquí, que es buena masa muscular, 29 kilos de músculo, pero yo voy y veo en el DEXA que hay un 50% de grasa, entonces no voy a hablar que esos 29 kilos son músculo, sino que hay una infiltración de grasa en ese músculo. Entonces de esos 29 kilos, el 50% es grasa, o sea que no es un músculo realmente bueno, sino que es un músculo muy aporreado y es un músculo muy débil. Y ahí es donde tenemos que empezar nosotros a impactar a este paciente. Entonces, una vez diagnosticamos esta adiposopatía, entonces vamos a explicar un poquito este protocolo que publicamos en el 2018 de cómo es que se empieza a alterar toda esa grasa, ¿cierto? Entonces, inicialmente aparece el cerebro, donde el cerebro tiene una sensibilidad a decir, bueno, necesito azúcar, tengo que consumir algo. Entonces, inmediatamente voy y como algo que tenga carbohidratos. Esos carbohidratos en el organismo son la glucosa. ¿Listo? De ahí, inmediatamente, el páncreas va a liberar insulina que coge esa glucosa y va a ir al hígado y le va a decir, venga, señor hígado, necesito guardar este azúcar, ¿usted me ayuda? Claro, venga, yo tengo un reservorio, yo le guardo lo que pueda. Lo que no sea capaz va al músculo y el músculo tiene unos depósitos que se llaman de glucógeno, como se guarda el azúcar y él va a guardar el resto. Lo que no quepa en el músculo va a aparecer el tejido graso y va a decir, venga, yo lo guardo como grasa para reserva. El cerebro nuestro quedó en la prehistoria, ¿cierto? En ese momento en el que el ser humano tenía que salir a cazar y tenía 2 días de comida y perfectamente podía tener 2 o 3 días de comida y 4 o 5 de no comida. Entonces, él se quedó teniendo en su chip que tenemos que tener una reserva importante de grasa.
Pero con lo que él no contaba es que esa grasa que genera esas adipoquinas que yo les conté va a mandar señales erróneas, como pueden ver aquí en esta curva, al cerebro y le va a decir, venga, necesito más glucosa. Entonces, inicialmente, claro, va a empezar a aparecer que necesito más glucosa y fuera de eso, la grasa le va a mandar una señal inflamatoria al músculo donde no va a dejar que se guarde esa reserva de azúcar. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Entonces yo mando ese impulso, vuelvo y meto azúcar, el hígado no va a tener, el músculo no va a poder, entonces todo va a quedar en grasa y así va a seguir ese cortocircuito de mandarle al cerebro señales que coma, que coma, que coma, para estar engordando. Pero también aparecen estas otras alteraciones como son la epigenética, la genética juega un papel importante, el tabaquismo también ayuda a todas estas alteraciones. Obviamente las alteraciones nutricionales, el comer mal, la comida hedónica, que es la comida por placer. En este momento no hay estrés laboral, aunque puede haber por el teletrabajo, pero también está el estrés de la enfermedad y la pandemia. El sedentarismo obviamente es gravísimo y en el lado derecho de la pantalla aparece el sueño. Y tenemos que pararle bolas al sueño. ¿Por qué? Porque debemos dormir entre 7 y 8 horas para que ese ciclo circadiano nos dé toda esa parte de reparación hormonal y podamos estar bien. Las personas que duermen menos de 7 horas tienen alteraciones importantes a nivel de muchas hormonas y también engorda. Y lo que hemos descubierto a través de estudios es que dormir menos de 6 horas engorda, pero dormir más de 9 horas también engorda. Entonces, el límite que tenemos para estar bien y recuperar eso es entre 7 y 8 horas. Como les decía, el no dormir genera sobrepeso, obesidad y pilas con la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque también hemos encontrado que las personas que trasnochan, ¿sí? Y duermen en el día, rompen ese ciclo circadiano normal y tienen problemas de adiposopatía, o sea, de aumento de esa grasa. Entonces, debemos dormir entre 7 y 8 horas y ojalá sea en la noche, porque si no dormimos, sino en el día, o es que yo hago siestica, entonces con la siestica reemplazo eso. No, las siestas no reemplazan el sueño continuo en la noche y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, 7, 8 horas en la noche es lo ideal. Ahora, para manejar la obesidad tenemos este triángulo que lo desarrollamos en el grupo nuestro que se llama Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deporte de la Clínica Las Américas, donde tenemos una esfera emocional, una esfera muscular y una esfera metabólica, ¿cierto? Empecemos con la esfera emocional. Y en la esfera emocional tenemos detonantes como el estrés laboral, estrés familiar, en este momento el estrés por la pandemia, qué miedo enfermarme, qué miedo morirme, y eso detona en ansiedad. Y esa ansiedad nos lleva a buscar placer. Y buscar placer es en qué, en lo que nos dé felicidad, así sea un ratico. ¿Y qué es? Comer. Si ustedes miran, la mayoría de nuestras, en este momento no porque estamos confinados en la casa, pero si ustedes miran, la mayoría de las actividades sociales se hacen alrededor de comidas, asados, almuerzos, desayunos, incluso en el trabajo. Entonces todo gira en torno a esa comida y se vuelve una comida hedónica. En estos momentos en que estamos encerrados, piensa en una cosa. Estaba siendo tipo 5 o 6 de la tarde y me voy para la nevera y me voy a comer, ¿cierto? Cuando llegues a la nevera vas a ver un avisito que pusiste que va a decir, ¿realmente tienes hambre? Y no es que tenga hambre, quiero comer porque sí, eso es ansiedad. Y la ansiedad se genera por la quietud, por estar encerrados, por todo. Ahora, si yo tengo hambre y tengo ganas de carne o de pollo, es la necesidad fisiológica de comida. Pero si yo me siento, lo que tengo ganas es de un brownie o de galletas dulces o de torta, eso es comida emocional. La otra esfera importante es la esfera muscular, que en ella, en la medida que tengamos mejor músculo,
se va a aumentar una cosa que se llama la tasa metabólica basal, que es ese TMB. La tasa metabólica basal es la energía que nosotros gastamos simplemente por estar vivos, por despertarnos y estar funcionando nuestras células. Si a eso le añadimos el trabajo de ejercicio, ¿sí? El trabajo de recuperación posterior al ejercicio, entonces vamos a gastar muy buena energía. Ahora bien, si tenemos mejor músculo, obviamente vamos a tener una tasa metabólica basal, o sea, vamos a gastar más simplemente por estar vivos. Entonces, de eso es muy importante en esa tasa, en esa esfera muscular. Y lo otro es ese proceso antiinflamatorio de las mioquinas que va a contrarrestar las adipoquinas de la grasa. Por otro lado, tenemos la esfera metabólica, donde aparece el término que les he venido hablando de adiposopatía, que es la enfermedad per se del sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Tenemos un estado de resistencia a la insulina y de infiltración grasa de a los músculos y a otros órganos cuando empezamos a acumularla. Entonces, estas esferas se manejan de manera separada en el salud. En la esfera muscular la manejamos nosotros los médicos del deporte, la esfera metabólica la manejan los endocrinólogos o los médicos internistas y la esfera emocional los psicólogos o los psiquiatras. Entonces, con esto también es un mensaje bien importante y es que el paciente con sobrepeso o obesidad no es ese paciente que lo debe manejar un solo médico, perdón, sino un grupo multidisciplinario o interdisciplinario en donde todos hablen el mismo idioma para manejar estas tres esferas. Y aquí entra una frase que tiene que chocar mucho. Los que piensan que no tienen tiempo para hacer ejercicio, tarde o temprano encontrarán tiempo para estar enfermos. Yo no le saco tiempo para la salud, después tendré que sacar tiempo para tomarme los medicamentos y reconocer que debía haber cambiado cuando ya no hay nada que hacer. ¿Qué dicen las guías a nivel mundial? Las guías de actividad física son claras. Tenemos actividad física, tenemos ejercicio y tenemos deporte. Actividad física es todo movimiento que genere un gasto energético. Entonces, ahí está el que barre, el que trapea, el que hace los oficios de casa, el que jardinea, todo eso es actividad física. Por otro lado, la actividad física estructurada y planeada ya es un ejercicio, que ese es el que nosotros les mandamos a los pacientes. Usted me va a hacer esto, que más adelante se los voy a mostrar. Y ya la actividad física estructurada y planeada con metas claras, ya ese es el deportista pues que sale a trotar o que quiere ir a correr una media maratón o que quiere subir palmas en bicicleta, todo eso, o salir a algún otro sitio. Los tipos de ejercicios son aeróbico y de fuerza. Los ejercicios de tipo aeróbico son todos los que comprometen grandes grupos musculares y utilizan una fuente energética como glucosa, ácidos grasos, que es grasita, o proteína, que son aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son los trabajos aeróbicos? Caminar, nadar, patinar, montar en bicicleta, montar en una elíptica. Y por otro lado, son los ejercicios de fuerza que son con resistencia. En esto pueden haber, por ejemplo, peso, con mancuernas y todo eso. ¿Listo? Eso es muy importante porque la gente nos dice, tenemos que hacer trabajo aeróbico y piensa que son los aeróbicos de la calle. No, eso también es aeróbico, pero es un tipo de ejercicio aeróbico, no es el único. Entonces, miremos los esquemas básicos de hacer ejercicio. Entonces, como les decía, está el trabajo aeróbico. Dentro del trabajo aeróbico podemos caminar en este momento en casa, podemos ir de la biblioteca a la puerta a la biblioteca, de la sala a la biblioteca, lo que sea, pero podemos caminar un periodo de tiempo y esto nos va a ayudar. También podemos utilizar los equipos en casa, elípticas, bandas, bicicletas, que casi siempre son utilizadas para colgar las toallas o la ropa del otro día. Entonces vamos a desempolvarla y la vamos a empezar a utilizar. Ese es el ejercicio de tipo aeróbico. ¿Listo? También tenemos los ejercicios de fortalecimiento, como ven en este esquema, ahí hay ejercicios de propio peso, simplemente levantar una pierna en contra de la gravedad genera un efecto de fuerza. Ahora bien, en un paciente con sobrepeso y obesidad,
Una pierna puede llegar a pesar entre 10 y 30 kilos. Levantar 30 kilos no es tan fácil como uno piensa. Entonces, ahí estamos haciendo ejercicios de resistencia de fuerza con el propio peso. También tenemos el ejercicio con, bueno, el de este de fortalecimiento con propio peso. Tenemos ejercicios con bandas elásticas y también podemos utilizar mancuernitas en los que tengan ya un programa más adecuado o tengan una regularidad en ejercicio. Los que nunca han hecho nada debemos empezar con propio peso e irlo subiendo a bandas elásticas. Estas vienen por colores, también son llamadas bandas, y uno debe empezar con los colores más suaves e ir subiendo en tonos hasta llegar al más fuerte. ¿Listo? También tenemos que hacer trabajos de flexibilidad. Estos trabajos de flexibilidad son muy importantes y acogiendo como la teoría americana se deben hacer al final. ¿Por qué al final? Porque después de hacer un ejercicio aeróbico y de fuerza, esas fibras musculares están muy irregulares. Cuando yo las empiezo a estirar, las reorganizo, reorganizo las fibras del tendón y voy a estar menos adolorido al otro día. Porque hay gente que le encanta estirar al inicio y yo les pongo un ejemplo. Cuando uno coge una plastilina fría, es dura. Cuando usted la empieza a amasar y la calienta, se vuelve maleable. Así es un tendón. Entonces, estirar frío es más doloroso y realmente no va a llegar uno a esos rangos que requieren, mientras que terminando el ejercicio, que uno ya está caliente después de un ejercicio, puede llegar. Si usted estira en este momento frío, va a llegar a un punto. Si haces ejercicio, vas a ver que avanzas más en el rango de movilidad articular. Entonces, por eso se utiliza, los gringos lo llaman cool down, que es el enfriamiento, y nos sirve mucho para mejorar toda esa parte de reorganización de fibras musculares y del tejido tendinoso. Bueno, y esto es muy importante y es el trabajo de propiocepción o de equilibrio que se puede hacer con un solo pie, con una pared cerquita por si se tambalea uno, poderse agarrar. También se pueden utilizar cojines, superficies inestables y todo esto nos va a ayudar para mejorar el equilibrio y evitar caídas. Y aquí les traía un ejemplo bien importante que utilizo yo para empezar los programas de ejercicio. Y es que, si ustedes pueden ver, hacemos lo que les acabo de decir. Iniciamos con 8 minuticos de caminada. Si no tiene ningún equipo, porque si tiene equipo también le pongo banda, bicicleta, recumben, si no es la bicicleta normal, la bicicleta recumben es la que tiene espaldar o elíptica, y si no, caminar en casa. Después de esos 8 minutos empezamos los ejercicios de fortalecimiento de propio peso. Entonces arrancamos aquí levantando el pie 10 veces cada uno, luego pasamos a este sacando el pie a un lado, luego pasamos a este donde apretamos un baloncito. Luego nos ponemos de pie, nos empinamos 10 veces, hacemos 10 abdominales solo con 20 graditos de flexión para no aporrear la espalda, la columna, y luego sentarnos 10 veces. Ahí terminé una serie, vuelvo y arranco aquí, segunda serie, y vuelvo y arranco aquí, una tercera serie. Si ustedes miran, este programa de ejercicio yo lo utilizo para la persona que apenas está arrancando a hacer ejercicio. Y si ustedes ven, está acostado, arrodillado, acostado, parado, acostado, sentado. Eso tiene un fin, eso no es porque a mí me dio la gana. ¿Por qué? Porque esos pacientes que arrancan este tipo de ejercicio, que llevan mucho tiempo sin hacerlo, son frágiles, o sea, tienen poca masa muscular. Si un paciente de estos o un paciente obeso se cae, ¿quién lo va a levantar? Cuando yo le pongo estos ejercicios donde se tiene que sentar, acostar y parar y sentar, le estoy generando la capacidad de desarrollar la habilidad nuevamente de pararse desde el piso en caso de caerse. Entonces, miren que tiene un trasfondo muy importante que es volver a habilitar esa capacidad de levantarse en caso de caerse. Luego de que terminamos este circuito, o sea, 3 series de 10 repeticiones, caminamos otros 10 minuticos y, como ustedes pueden ver, al terminar estiramos como parte del enfriamiento. Aquí está el segundo día, vuelve y arranca 8 minuticos caminando, o en banda o en bicicleta en elíptica. Después hacemos trabajos de espalda, trabajo de hombro, trabajo de la parte posterior del brazo, que es el tríceps.
aquí estamos levantando los pies para trabajar abdomen y aquí estamos moviendo el brazo con el codo pegado al tronco para trabajar manguito rotador. ¿Listo? Vuelve y juega acostado, parado, parado, sentado, parado, para volver a habilitar esa capacidad. Luego de terminar esas 3 series de 10 repeticiones de este ejercicio, 10 minuticos caminando o en banda en elíptica y terminamos estirando. Segundo día. Tercer día, 8 minutos iniciales, luego hacemos trabajos de pecho, que es haciendo flexiones de pecho en la pared. Obviamente no vamos a poner a hacer la flexión de pecho militar, porque para empezar sería exageradamente duro. La hacemos en la pared, luego pasamos a trabajos de bíceps en el brazo, doblando el codo. Luego trabajamos columna, columna lumbar, muy quietos, sacamos el pie izquierdo luego y la mano derecha, luego cambiamos a pie derecho y mano izquierda y lo hacemos 10 veces. Trabajamos cuello y trabajamos hombro. Entonces aquí vemos también que está de pie, arrodillado, sentado acá y de pie. Entonces vamos haciendo todo ese juego de los deportes como tal. Bueno, entonces, ¿qué les quería decir para ir terminando? Porque ya llevamos 30 minutos y necesitamos hacer, si hay preguntas, eso. Entonces, las conclusiones son muy sencillas. Primero, hay que dejar de pensar en obesidad como peso. O sea, la báscula podemos guardarla, quitarle las pilas y utilizarla en otra cosa, porque tenemos es que mirar la obesidad como problema de grasa. La grasa nos va a dar enfermedad y el músculo nos va a dar salud. Ahí está la clave de todo. O sea, yo soy obeso, así sea flaco, si tengo un porcentaje de grasa muy alto. Esos porcentajes se pueden medir en mujeres por encima del 30% y en hombres por encima del 25% de una bioimpedanciometría. Y la masa muscular casi siempre la consideramos normal por encima de 23 kilogramos de músculo, de 23 a 24. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental. Dejemos de pensar en la báscula. Lo otro es que caminar no es la única opción del ejercicio. Para hacer un buen ejercicio tenemos que incluir los ejercicios de fortalecimiento para mejorar esa masa muscular. Si yo mejoro esa masa muscular, obviamente voy a tener más salud. Y lo otro es que podemos hacer o debemos hacer, que es mi recomendación, habrán otras recomendaciones, hacer trabajos en circuito para empezar. ¿Qué es circuito? Como les mostraba, primero camino un poco, después hago los ejercicios de fuerza, después camino otro poco y estiro. Eso es un trabajo en circuito. Empezar con propio peso para no hacer lesiones. Y les pongo un ejemplo, ahora está súper de moda en Instagram una aplicación de una persona que es alto rendimiento, ¿sí? No voy a decir quién es ni qué hace, pero está en alto rendimiento y todo el mundo está feliz y en teleconsulta estoy viendo un montón de lesiones porque pasaron de no hacer nada a entrenar como una persona de alto rendimiento. Entonces, ojo con eso, tenemos que tener mucho cuidado, debemos empezar con lentitud. Si llevamos 10 años de no hacer nada, no podemos pasar de 0 a 100. Tenemos que hacer protocolos en rampa, empezando muy suave y ir aumentando esas cargas para tener ese beneficio del ejercicio y no concluir y no terminar haciendo que el ejercicio nos haga daño. Este es mi grupo de trabajo en Clínica Las Américas, en Medellín. Por su atención, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos, doctor, excelente presentación. Sí, tenemos algunas preguntas, doctor. Sí, Entonces, ya las vi. Voy a doctor, empezar entonces con ellas. Bueno, entonces la señora Luz Helena Aristizábal eh, quiere ir muy... Bueno, entonces su opinión, pregunta su opinión con respecto a la leptina y a la, debe ser L, a ver, y su relación con la obesidad. Bueno, a ver, con la leptina hay que tener, debe ser grelina también. Con la leptina y la grelina hay que tener en cuenta, hay hormonas anorexigénicas y no anorexogénicas. Entonces,
hay que tener en cuenta, en la leptina se ha dado mucho, mucho de qué hablar. Primero se habló que las personas que tenían altos niveles de leptina se engordaban. Y después se dieron cuenta que había personas con una composición corporal normal que tenían niveles altos de leptina. Entonces dijeron, bueno, por aquí no es. Entonces empezaron a estudiar y encontraron que cuando se hace resistencia a la leptina, se pueden generar esos patrones de obesidad. Otra cosa muy importante, que nosotros hicimos un estudio el año pasado y lo publicamos con respecto a la leptina en obesidad. Cuando yo genero leptina por esa célula adiposa blanca, esta entra dentro de patrones de inflamación. Y lo que nosotros publicamos es que esa leptina, frente a otros marcadores de inflamación, a nivel de la rodilla, generaban artrosis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la artrosis no solo se da por el proceso de la carga axial de peso, sino por un proceso inflamatorio donde también juega un papel importante como inflamación la leptina, como una adipoquina en este caso. Bueno, entonces la leptina es importante y nosotros a veces la medimos, pero la verdad no nos ha dado lo que nosotros esperábamos para encontrar en pacientes. Entonces la hemos dejado a un ladito. Ahora estamos midiendo más la parte de resistencia a la insulina, que es así, nos da una información muy importante entre la cantidad de grasa y la deficiencia de músculo para esas alteraciones metabólicas. Bueno, otra pregunta, ¿qué tipo de ejercicios qué tipo de ejercicios debo hacer teniendo en cuenta mi sobrepeso? Mucho cuidado, para empezar, si llevas mucho tiempo en no hacer ejercicios, lo que te explicaba, podemos caminar 8 minuticos para un calentamiento, después hacer los ejercicios de fortalecimiento como los indiqué ahí, propio peso, y finalmente trabajar otro poquito de cardio, otros 10 minuticos y estirar. Eso es un buen ejercicio que podrías hacer para empezar, para no tener lesiones. ¿Listo? Bueno, eh, otra, si no puedo caminar en casa porque es muy pequeña, se puede reemplazar por algún otro tipo de ejercicio de cardio. Si no tienes, por más pequeña que sea, se puede desplazar uno 10 metros. Ir y volver, se vuelve tedioso, pero es una forma de hacer cardio. Si tienes una bicicleta estática, puedes hacer la bicicleta estática. Lo importante es levantarse. Ahora, hay otras opciones. No, es que es muy pequeño, pero a mí me toca hacer mucha actividad en ese espacio pequeño, que cocinar, que arreglar, que podemos contar cuántos pasos hacemos por día. Un muy buen trabajo es hacer 10.000 pasos. Si haces menos de 5.000 pasos, sos sedentario. Y para estar en una actividad adecuada es por encima de 7.500 pasos en el día. Y esa aplicación la puedes tener en el celular. Pero acuérdate que también, así sea, una parte de estudio, si hacemos esa caminadita pequeña y te acuestas y haces ejercicios de fuerza, puedes hacer un programa muy bien y muy adecuado. ¿Listo? Bueno, ¿qué estiramientos debe hacer un joven de 15 años? En este momento solo está haciendo caminadora más o menos 40 minutos. Con los jóvenes hay que tener mucho cuidado si tienen núcleo de crecimiento para los ejercicios con pesos externos, en este caso aparatos o pesas, pero cualquier persona puede hacer ejercicios propio peso. Entonces puede hacer banda unos 10 minutos, hacer y hacer, bajarse y hacer flexiones de pecho, sentadillas, abdominales, ¿cómo es? También puede hacer barra, puede hacer muchas cosas de fuerza y volver y montarse a la banda a hacer otros 40 minutos. Y los estiramientos, pues son los clásicos que nos han enseñado toda la vida desde que estábamos en el colegio, en educación física, que es estirar todos los músculos de tren superior y de tren inferior y de espalda. Sí, por aquí no puedo ponerme a hacer porque con esta pequeña cámara del computador sería difícil, pero sí, o sea, los ejercicios de fortalecimiento se pueden encontrar incluso también en internet. ¿Listo? Bueno, otra pregunta. ¿Dónde podemos consultar estos ejercicios? A ver, estos ejercicios yo los tengo en mi programa
de Clínica Las Américas. No están ni en redes ni nada. Yo los voy personalizando de acuerdo a cada persona y de acuerdo a cómo esté voy poniendo diferentes etapas de ejercicio. Arrancamos con la 1, después pasamos a la etapa 2. La etapa 2 tiene varias subetapas y después terminamos con la etapa 3, que también tiene subetapas, y esto nos da 52 semanas de trabajo. Bueno, algunas recomendaciones en cuanto a monitorización de frecuencia cardíaca durante la actividad física. Eso se puede hacer. En esto tengan mucho cuidado. Personas que nunca han hecho ejercicio y tengan un reloj para evaluar frecuencia cardíaca, obviamente van a manejar frecuencias cardíacas muy altas por desacondicionamiento. Entonces, inicialmente uno no se debe pegar de la frecuencia cardíaca porque siempre va a estar alta. Entonces, no vas a poder trabajar nunca en los límites en los que uno quisiera trabajar. Eso se hace más en las personas que ya tienen cierta adaptación y cuando van mejorando su capacidad aeróbica en los programas que yo les voy poniendo, ya les enseño a manejar. Uno que sea estándar es mirar la edad, 220 menos la edad en hombres y 210 menos la edad en mujeres. Eso te da la frecuencia cardíaca máxima teórica, ojo, teórica, no real. Entonces, de ahí puedes sacar unos porcentajes que casi siempre da para trabajar entre 130 y 145 latidos por minuto. Pero vuelvo y repito, hay que tener mucho cuidado porque en personas que llevan mucho tiempo sin hacer ejercicio, siempre va a estar disparada la frecuencia cardíaca. Bueno, otra, ¿cuánto es el tiempo ideal de ejercicio por día para una persona con obesidad? Clase 1. Normalmente en días debe ser mínimo 3, máximo 5. Siempre debemos dar descanso al organismo. Esos que hacen 7 días terminan lesionados, 7 de 7. Incluso 6 de 7 también se lesionan mucho. Entonces, máximo 5 días, mínimo 3 días. Y el inicio puede ser gradual. Este programa que yo les estoy diciendo, esta etapa 1 que les acabo de mostrar, dura más o menos 35, 40 minutos y con eso está súper bien. Si queremos tener una muy buena carga, sería 5 días a la semana de 1 hora. Bueno, ¿cómo bajo mi porcentaje de grasa visceral? La grasa visceral depende mucho de la alimentación. Entonces, para mejorar esa grasa visceral, lo más importante es limitar las comidas. Nosotros en nuestro programa solo tenemos 3 comidas al día. Nada de merienda, nada de algo, ni de media mañana. Porque cada que comemos algo de eso generamos pico de insulina y muchas veces eso hace que se engorden tanto. Entonces, la grasa visceral es muy dependiente de comida y este tipo de ejercicio que yo les enseñé también ayuda mucho. Bueno, para terminar, porque tengo que parar ya, ejercicios para personas con obesidad y lesión de rodilla. Este tipo de ejercicio es muy bueno para personas con lesión de rodilla porque como pueden ver ahí en la sentada llegamos a un máximo de flexión de 90 grados, entonces no te va a generar ningún tipo de lesión. Entonces es importante este tipo de ejercicio y lo puedes hacer. Bueno, y por último, saltar lazo, hay que tener mucho cuidado. Si yo nunca he hecho ejercicio, arranco a saltar lazo, a los 8 días no vas a poder del dolor en la rodilla o en el tobillo o en el pie. Vas a producir una inflamación de los metatarsos, que se llama una metatarsalgia, porque no tenés una masa muscular adecuada para esos saltos. Entonces, para mí no es bueno empezar con saltos porque casi siempre en los que han empezado así terminan en consulta por lesión. Entonces, lo que yo les recomiendo es empezar con caminadas, así sean más tediosas, pero uno tiene que reacondicionar el cuerpo desde lo aeróbico y desde la fuerza para poder llegar a hacer ejercicios más exigentes como lo es el salto con lazo. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Gracias por estar aquí escuchándome. A todos les agradezco por estar en sintonía. Agradezco a Novo Nordisk por la invitación para poder hablar con ustedes de este tema que es muy apasionante. Gracias a mi grupo de trabajo porque siempre tengo el apoyo de ellos y bueno, quedo atentos a cualquier otra inquietud. Feliz noche y